Conexiones de componentes en instalaciones hidráulicas. Es importante conocer cuáles son los componentes, conexiones y accesorios que se pueden utilizar en un sistema hidráulico. Es responsabilidad del plomero, al momento de construir o dar mantenimiento, saber cuáles serán las piezas que deberá utilizar. Normalmente, en la instalación hidráulica, se utilizan múltiples conexiones y piezas. Como materia prima, se utiliza el cobre. Este se une y se conecta con conexiones de bronce o de cobre tipo soldable. Otro material que se utiliza es el plástico PVC. Todas estas conexiones deben tener las siguientes características. Deben ser fabricadas con las dimensiones exactas, ya que es importante que las uniones sean perfectas y sin fallas. Deben ofrecer una mínima resistencia al flujo de agua. Su uso es rápido y seguro. Ahora bien, los tubos son los elementos que transportan el agua, ya sea para uso o para desecho. Los tubos que se utilizan en el uso de agua potable deben tener las siguientes características. Impermeables. No ser corrosivos. No alterar el color, sabor, potabilidad y olor del agua. No deben sufrir cambios físicos ni químicos. Tenemos dos tipos de tubos, de metal y de plástico. Los metálicos se fabrican de acero galvanizado, acero inoxidable, cobre, bronce, plomo y latón. Tubos de plástico. Los de policloruro, PVC, policloruro de vinilo y el CPVC, clorado. Este soporta hasta 82 grados centígrados. Es liso, en color marfil, tramos de 3.05 y 6.10 metros. Se une a través del procedimiento de cementado. Puede sustituir a la tubería de cobre y galvanizada. Los de polipropileno, PPH, polipropileno imopolípero y PPC, polipropileno copolímero. Los de polietileno, PER, polietileno reticulado y PEBD, polietileno de baja densidad. De esta clasificación, los tubos más usados actualmente son, en metal, los de cobre, y en plásticos, los de PVC. Y recientemente, el PPC, polipropileno copolímero, que se caracteriza por su color verde. Para unir las piezas, es necesario utilizar la termofusión. Las desventajas son: por ser un metal relativamente blando, se debe manipular con mayor cuidado. La unión entre estos tubos se hace por medio de accesorios de unión, con juntas de compresión, uniones de ajuste suave y por soldadura. Los diámetros comerciales de estos tubos van desde 1/4 de pulgada hasta 4 pulgadas. Los tubos de cobre son maleables, fáciles de trabajar y muy resistentes. Se fabrican en un 99.9% de cobre, con una pequeña parte de fósforo, que sirve como desoxidante. Los tenemos en dos tipos: los de temple duro, para tuberías verticales, y los de temple blando o recocido, como son los tubos de cobre flexible. Las ventajas de usar elementos de cobre son que tienen paredes internas lisas para que el agua circule fácilmente y sin pérdidas. Esto provoca que no se hagan incrustaciones de sarro. Por el hecho de que el cobre es blando, dúctil y maleable, no se requiere de tantos herrajes y conectores. Por su ligereza, facilita también su manipulación. Los tubos de PVC
se usan principalmente en los sistemas o instalaciones de evacuación, pero existe una serie PVC de presión usada para la alimentación. Las ventajas de estos tubos son su bajo costo, su ligereza y facilidad de instalación. Para la evacuación de fluidos calientes para lavadoras, lavavajillas o lavamanos, se utiliza de preferencia el CPVC, que soporta temperaturas más altas que el PVC, del orden de 80 a 85 grados centígrados. Estos tubos son resistentes al calor, al fuego, a los ataques físicos, a la corrosión y a las sustancias químicas. Este tipo de tubería no se debe instalar directamente enterrada en el suelo. Se debe preparar un lecho de material firme y compactado. Desventajas: vida útil mucho menor que el cobre y sufre de la fotodegradación, que no es otra cosa que la cristalización del material por los efectos de los rayos solares. Para evacuación, los tubos se fabrican con longitudes hasta de 4 metros, para los diámetros de 12 a 63 milímetros, pero para diámetros relativamente grandes, como 75, 100, 110 y 125 milímetros, se usan los de 6 metros. Ahora construiremos un modelo en el cual iremos describiendo y colocando cada uno de los elementos que a continuación mencionaremos. Para unir en línea recta tubos de igual diámetro, utilizamos coples, que son tramos pequeños de tubo y pueden, o no, tener rosca interna. Los niples sirven también para unir, solo que las roscas o cuerdas son exteriores. Los adaptadores o conectores de transición se usan para conectar tuberías con sistemas distintos de unión, por ejemplo, uno con rosca y otro soldado. La tuerca unión, tuerca universal y unión soldable son la misma pieza y sirve para desarmar una unión sin tener que desarmar la tubería. Tiene 3 partes, 2 manguitos y una tuerca abrazadera, que une los manguitos comprimiéndolos entre sí. Para cambios de diámetros, utilizamos las reducciones o cobres reducción. La tuerca bushing es una pieza corta constituida por una porción de tubo preparada para recibir externamente una tubería de un cierto diámetro e internamente una tubería de un diámetro inferior. Para cambios de dirección, utilizamos los codos a 90 grados, a 45 grados, codos con reducción o codo a 90 grados terminal. Por último, están los ramales, que se utilizan cuando se requiera colocar accesorios en cualquier punto de la instalación hidráulica, en donde se necesite sacar una derivación. Los tipos de ramales más usados son los conocidos como T, Y y las cruces. Las T's y las Y's pueden tener reducciones, por lo tanto, una de sus bocas tiene distinto diámetro en cualquiera de los materiales ya mencionados. Estas son las conexiones de componentes en instalaciones hidráulicas, lo que nos ayudará a elegir las piezas necesarias al momento de construir un sistema hidráulico.